uno, Cleopatra se la tiene que imaginar, pero así sí la puede ver. Bien, entonces, como les decía, ella tuvo esta infancia salvaje, ¿no? Obviamente el salvajismo de Sisi hoy en día sería muy bien comportada, muy rígida, muy estructurada, nada como lo que nosotros imaginamos hoy. Pero para la época, lo que ella hacía, la forma en que ella se movía, la libertad con que se pronunciaba, pues era escandaloso. Bien, resulta que cuando el heredero al trono de Austria, Francisco José, estuvo en edad de casarse, pues la madre de Francisco José pensó que no habría nada mejor que afianzar la relación del vínculo con su propia familia y ofrecerle a su hijo la opción de casarse con una de sus sobrinas, es decir, con una de las sobrinas de la mamá de Francisco José, ya que Sofía y Ludovica, María Ludovica, la mamá de Sisi, eran hermanas. Esta era algo, digamos, algo bastante frecuente. Francisco José es un hombre bien particular, porque hay un momento en que a uno Francisco José le cae muy gordo. En términos históricos, muy, pero muy gordo, pero era porque Francisco José es el hombre que encarna perfectamente el ideal de su tiempo. Entonces es un hombre muy estructurado, es un hombre, em, era guapo, era un hombre bien parecido, era un hombre amable, pero muy rígido en sus ideas. Es decir, había sido educado en la formación más alemana de todas las formaciones alemanas posibles. Entonces tenemos a dos futuros cónyuges donde una de ellas es alemana, pero ha sido educada de una manera muy, digamos, excéntrica, y el otro ha sido educado, sí, perfectamente, siguiendo el corte. Francisco José tenía para ese momento nada más ni menos que 22 años y estaba listo para asumir las responsabilidades de gobierno de un imperio que era en ese momento no solamente uno de los más grandes de Europa, sino uno de los más complicados de manejar de toda Europa, porque el imperio que en ese momento él va a heredar, que va a ser el imperio austrohúngaro, va a incorporar territorios de nacionalidades diversas, entre ellos los territorios de los Balcanes, que son ampliamente desestabilizadores. En una época en la que sus principios de pensamiento suponen que hay una superioridad racial y cultural, que es en este caso la austríaca, lo que supone una desigualdad y un desequilibrio en la relación con estos otros eslavos que son vistos como gente de menos valor o de menos capacidad, de menos significación. Bien, él llega a, digamos, al trono de manera completamente legítima, pero esto se debe a que su tío no tiene descendencia. Y su tío era el que había sido emperador antes, entonces él no tiene descendencia. Y por otro lado, él va a llegar también al trono porque su madre es una mujer, digamos, perfilada para el juego de lo político, de una forma absolutamente clara. Sofía era una mujer mucho más capaz que su marido, que realmente regentaba la vida familiar. Para donde ella quería, ellos iban. Y era una mujer que había, digamos, logrado
articularse con la figura política más importante de su tiempo, que era el príncipe de Metternich. Cuando nuestro querido Napoleón Bonaparte se vino abajo, se descalabró a partir de el mismo momento en que empezó a fracasar su relacionamiento con el zar Alejandro I. Resulta que desde ese momento Metternich había emergido y había aparecido como un diplomático brillante y había logrado conciliar los intereses de las distintas casas reales europeas en una alineación que se conoce históricamente como la Santa Alianza. ¿Por qué Santa Alianza? Porque defienden el derecho divino de los reyes a gobernar, ¿sí? Y detrás de Metternich van a estar la restauración borbónica en Francia con Luis XVIII y la restauración del trono de Fernando VII, cuando hay un momento en la historia de España en que hay como un cisma de los liberales mandando a los famosos 100 hijos de San Luis. Y Metternich se dice que desde su oficina se manejaba todo el mapa de Europa. Entonces, este hombre tan capaz, este hombre tan hábil, fue el que se encargó de apoyar a Sofía en el proceso de poner rumbo al trono a Francisco José, porque habían otros candidatos en ese momento posibles, pero Francisco José era el lucero de la Casa Real de Austria. Es decir, por sus ojos se asomaba el sol y se ponía el sol. Todo el mundo estaba absolutamente fascinado con este personaje. Entonces, cuando se dio el momento de la sucesión, le correspondería a el padre Francisco José, Francisco Carlos, asumir el trono, pero él, muy juicioso, siguió los lineamientos de su esposa y de Metternich y abdicó en la figura de su hijo, de manera que Francisco José llegó al trono de Austria a los 18 años de edad. O sea, sumamente joven, pero ya sintiéndose facultado para el ejercicio de el poder. O sea, ya sintiendo que tenía garra, ¿no? Además, era un hombre que se dejaba aconsejar y que se dejaba tutelar. Y quien lo tutelaba mejor era su madre, y obviamente detrás de su madre, Metternich. Y eh, fue tan fuerte la influencia de Sofía que Sofía le consiguió al querido Franci, una serie de mujeres que se llamaban como condesas higiénicas. Eran mujeres de la corte austríaca, todas ellas vírgenes, eh, que iban a constituirse en las amantes de Francisco José y que fueron reemplazadas, pues tampoco era que fueran cientos de mujeres, pues serían unas tres o cuatro, no he investigado mucho, pero que garantizaban que el precioso Francis no iba a contraer la enfermedad del siglo, la sífilis. El siglo XIX se caracterizó por dos enfermedades, la tuberculosis y la sífilis. La sífilis, producto de el mal social, que fue la prostitución. Voy a hacer una entradita en el tema, muy chiquita. La prostitución, como todo, tiene su historia. En la Edad Media habían bastantes prostitutas que iban con soldados y con hombres del pueblo
que no se podían casar o que estaban de paso. En el Renacimiento, pues el negocio siguió allí con la distancia de unas mujeres especiales que van a ser las cortesanas, que van a ser camino, yo diría que hasta hoy, pero fueron más famosas hasta el siglo, principios del siglo XX o finales del XIX. Pero en el siglo XIX, la moral sexual cambió. Hasta el siglo XVIII había una cierta liberalidad sexual. Y digamos que las señoras se lo pasaban tan bien o regularmente bien como los señores. Una pareja que se casaba, pues se esperaba que tuvieran una relación sexual medianamente aceptable, ¿sí? Y en lo posible satisfactoria. Los hombres tenían algunas amantes, los hombres de clase, voy a hablar solo de las clases más altas, se acostumbraba a tener amante, o sea, tener amante era como tener carro o como tener perro y hombres y mujeres y cómo está tu amante y cuál es tu amante y dónde está tu amante. Hay un libro que yo por bruta lo presté, lo tengo que volver a conseguir, que es eh, que es de Guy de Maupassant. Y en ese libro, que es una correspondencia, cartas de amor, una cosa así, hay una historia maravillosa de una sobrina, de una tía que le escribe a la sobrina. ¿No? Le dice, querida sobrina, bueno, ya veo que ya llevas un año casada, ya has tenido pues un hijo, ya es hora. Ah, no, no es la sobrina que le escribe a la tía, le escribe, le dice, querida tía, ya llevo un año casada, ya he tenido un hijo, ya es hora de que yo consiga un amante. Tengo tres posibles candidatos. Uno de ellos con el que me la paso muy bien, pero que no me representa nada, o sea, no me da nada, no tiene los medios ni los recursos para. El segundo es un hombre que me gusta muchísimo porque es un hombre muy divertido. O sea, el primero era como físico, el segundo es muy divertido, me encanta, ta. Pero es un hombre, sí, como muy solicitado, ¿no? O sea, no se va a dedicar única y exclusivamente a mí. Y el tercero es un hombre que no me gusta mucho, que es más o menos como simplón, pero que me adora. La respuesta de la tía le dice, querida sobrina, quédate con los tres. Dile al primero y al segundo que eres amante del tercero. De esta manera, ni el primero ni el segundo van a hacerte quedar mal y tú vas a tener al tercero absolutamente a tus pies. Una cosa así, o sea, quédate con los tres. Esa era la moral. Porque la vida era muy aburrida sin amantes. Los amantes eran los que hacían que la vida tuviera como ese saborcito. Pero en el siglo XIX, entrado el siglo XIX, se estableció un parámetro moral mucho más estrecho. Y como las buenas mujeres en un sentido muy victoriano no podían mostrar ni los tobillos, lo que imperó fue un desarrollo de una prostitución de alto turmequé, pero de muy baja higiene. Y la sífilis se apropió de Europa. Ya había venido haciendo su caminito desde el siglo XVI, pero en el XIX llega a unos niveles absolutamente violentos, ¿sí? Y cobra muchos personajes muy importantes, ¿sí? Pero muy importantes, que van a sufrir por esta enfermedad. Entonces, Sofía, pues no quería ese destino para su niño. Y las mujeres, las familias nobles estaban dispuestas a este pequeño sacrificio a cambio de los favores
eh, que recibían de la Casa Real. Aquí tenemos el texto. Cuando Franci mostró una especial inclinación por la condesa Elizabeth Ugarte, se apresuraron a mandarla a visitar a su padre bien lejos de Viena. Y cuando en otra ocasión empezó a hacerle ojitos a una de sus primas, también llamada Elizabeth, que pertenecía a los Habsburgo de Hungría, Sofía le indicó a la joven que había llegado la hora de casarse con otro. Entre tanto, la archiduquesa había puesto mujeres convenientes en la cama de su hijo, mujeres que sabían de antemano que no podían hacerse mayor ilusión que la de ser un simple, digamos, tentempié, un simple pasabocas, un simple eh, eslabón en la cadena, hasta que fuera el momento apropiado para que Francis se casara. Y en ese momento, entonces, ella organizó el matrimonio, buscó a una de sus sobrinas, de una de las hijas de su hermana Ludovica. Obviamente, con el contexto, en el contexto de Sofía, no iba a ser Sisi la escogida. Era demasiado salvaje la niña como para ser tenida en cuenta. Además, tenía una edad completamente inconveniente. Se pensó entonces en Elena, que tenía 19 años. Y se organizó todo lo que iba a ser el encuentro de los jóvenes, porque a pesar de las circunstancias, ni siquiera en el siglo XV o XVI se usaba que los cónyuges se casaran así de sopetón, o sea, que les dijeran, pues bien, te vas a casar y te casas con fulanito, con sutanito, con menganito, sino que generalmente lo que se hacía era buscar un aproximamiento y buscar por lo menos que se toleraran, ¿no? Porque pues bien eran matrimonios dinásticos como para poner a dos personas que fueran agua y aceite. Organizaron el encuentro para el 15 de agosto de 1854 en la ciudad de balneario de Bad Isch. Desafortunadamente no controlaron totalmente las circunstancias y eh, la pobre Ludovica eh, fue inconsciente de sí, no solamente llevó a Elena, sino que llevó a su hija menor, Elizabeth, para que la acompañaran. Estas se apodaban Nené y Sisi. Y para terror de las dos hermanas, eh, lo que va a ocurrir va a ser algo completamente fuera de los planes. Se habían dicho que cuando se celebrara el 23 cumpleaños del emperador, se iba a hablar de el compromiso que él iba a contraer con su prima, a la que hacía 5 años no veía. Esta sí, sí, obviamente. Bien, eh, tanto Francisco José como Nené estaban absolutamente aceptando la situación, no se habían encontrado, habían pensado que estaba muy bien lo que sus madres habían determinado. Y sin embargo, cuando Francisco José fue a recibir a Elena, vio a Sisi, que tenía 15 años y que, digamos, todavía estaba peinada con trenzas como una niña menor de edad. Em, la mamá de Sisi la había llevado al encuentro no solo para acompañarse, sino también para distraerla, porque ella se había enamorado de un conde que hacía parte de su séquito
Y este era un noviazgo o era un enamoramiento completamente inconveniente. Es decir, Sisi va a conocer a Francisco José estando enamorada de un tercero. Sisi, como les he dicho, era una jovencita no solamente bella, era inteligente, era sensible, era cálida, adoraba el contacto con la naturaleza entre el que se había educado y se había criado. Y su padre nunca la obligó a otros estudios que no fueran los que ella quería. Es decir, no había hecho grandes progresos ni en matemáticas ni en cosas de esas, pero sí, como les decía, en humanidades y se había convertido y va a ser una gran políglota. O sea, va a hablar alemán, obviamente, francés, creo que también inglés, si no estoy mal, griego. O sea, y luego latín y creo que es, y después húngaro. O sea, le era absolutamente fácil. Bien, Francisco José vio a Elena, le pareció una muchacha agradable, una muchacha, esta sí, le pareció una muchacha agradable, le pareció una muchacha culta, pero cuando vio a Sisi, se chifló. Se chifló y sacó de curso a todo el mundo, o sea, les desbarató los planes porque para ese momento, con, perturbadas y muy afectadas, su madre y su tía se dieron cuenta que había ignorado completamente a la presunta novia y todas sus atenciones, sus deferencias y su interés estaban centrados en la hermana menor. Em, para Sofía fue un gran disgusto. No podía entender cómo su queridísimo hijo, siempre tan obediente, tan observante del deber, se había interesado por esta muchacha a la que ella decía tenía los dientes amarillos, cosa que es muy probable. Es muy probable. O sea, la cultura, la salud oral es algo que se ha ido conquistando fundamentalmente en este último tiempo. Pero todavía hoy en Europa muchas personas tienen los dientes bastante descuidados. Esos son los vestidos de Sisi. Luego, según nos dé el tiempo, vamos a ver la Viena de Sisi, ver algunos elementos. Bien, de todas maneras, Franci, que sabía cómo ser terco y que ya había tomado, digamos, más piso, más fuerza, le dijo a su madre tajantemente que él sí se casaba, pero que se casaba con Sisi, no con Nené. Yo siempre me pregunto cómo sería el impacto para la otra hermana. Ahora después vamos a hablar un poquito de eso. Debió ser muy duro, ¿sí? Muy duro, porque Nené era una mujer de un temperamento más suave. Si Francisco José hubiera sabido lo que le venía pierna arriba, habría reversado esa decisión. Porque con esa decisión hizo su felicidad de un ratico y su infelicidad del resto de la vida. ¿Sí? Ella ya no era para ese espacio. Él cogió, es como cuando yo cojo un águila y la pongo en una jaula diminuta, la asfixio, la acabo. Bien, el 18 de agosto, eh, cuando cumplió años Francisco José, fue Sisi, no Nené, quien lo acompañó como prometida y futura esposa. Eh, la idea en general no se sabe mucho porque al fin de cuentas, aunque Sisi fuera una mujer rebelde, era una jovencita de 15 años en el siglo XIX.
para la que la figura de autoridad de, de su madre y su tía tuvieron que ser particularmente amenazadoras e intimidantes. Me imagino, y voy a hacer especulación, o sea, esto no puedo probarlo históricamente, pero sí puedo aproximarlo desde lo que uno sabe, que debió sentirse muy confundida. Por un lado, halagada, porque quien estaba solicitándole el matrimonio no era cualquier petimetre, era el emperador de Austria. Triste y perturbada y conmocionada porque quería a su hermana y sabía que sustituir a su hermana en el lugar que ésta le había sido designado era como coger un puñal y clavárselo en el corazón. Así Elena no estuviera enamorada de Francisco José, tenía la ilusión y se había hecho mentalmente una composición de lugar y a ninguno de nosotros nos gusta que cuando a uno le dicen, no, mija, la que va, usted es la que va a ir en el desfile de modas y después le dicen, no, es que no es usted, es fulanito. Es horrible lo que se siente. O sea, ser reemplazado por otro y más por la hermana menor. Fue muy confuso para Nené. A pesar de ello, ella guardó la compostura de acompañar a su hermana, pero entre ambas fue una ruptura muy importante. Y por otro lado, muy oprimida y muy angustiada porque ella que era como un pájaro libre, sentía que le cortaban las alas y la metían en este lugar que no era el que ella quería. Y sí, hubiera sido otra mujer, pues los vestidos o las cosas del palacio la habrían llenado, pero no era así. Por otro lado, todas tuvimos 15 años y todas sabemos lo que se siente que ser cortejadas por alguien, en este caso por el muchacho del paseo, pues el joven, el emperador brillante, el que todo el mundo está mirando y que es bien parecido y que es amable y que es dulce contigo. Entonces también debió sentir la emoción de ese cortejo. Pero por detrás la frustración de que no era el que ella quería. O sea, ya sí estaba con la cabeza loca para este momento y se debió sentir tan, tan avasallada, porque nadie le dio la opción siquiera de decir no. O sea, tú no eres una persona, no eres un ser humano, eres como una fruta. Yo digo, yo quiero esta, no quiero la pera, quiero la manzana y camine. O sea, fue horrible, verdaderamente horrible. Entonces, como la visión idílica no es la que mejor calza aquí. Y para ella, esto fue el principio de un descalabro, de un desmoronamiento, ¿sí? Dicen los biógrafos que ante las circunstancias y al verla como dudar, la archiduquesa Sofía le dijo al emperador de Austria, nadie le dice que no. Y menos nadie de un rango inferior, ¿no? Si hubiera sido una Victoria, Regina, podría decir que no. Pero sí, no era ninguna emperatriz, ninguna reina. ¿Mm? Bien. Eh, Le dieron 8 meses para prepararse para la tarea que debía desempeñar, así que ella cumplió 16 años y en ese tiempo además, atafagaron de
información. Afortunadamente, como les digo, ella era muy hábil con los idiomas, porque el papá, que era todo un personaje, había decidido que sí aprendiera inglés, no francés. Así que entre las cosas que tuvo que hacer en esos meses fue aprender francés. Y no es tan fácil pasar de la dicción del alemán a la dicción del francés, pero ella lo hizo competentemente. Bien, se le preparó el ajuar, ¿sí? Llegó a Viena con 24 baúles que tenían 17 trajes de gala, 14 vestidos de cuello cerrado, 6 saltos de cama, 19 vestidos de verano, 4 mirriñaques, 16 pelucas y los mirriñaques eran para lograr, no, espérenme, verán, les muestro. El mirriñaque era más que el corset, era lo que complementaba el vestido para sacar las colas, ¿sí? Y para lograr este juego. ¿No? Sí, 6 abrigos, 8 mantillas, 5 capas de terciopelo o paño grueso, 14 docenas de camisas, 6 docenas de combinaciones, 5 docenas de pantalones, peinadores, saltos de cama, 6 pares de zapatos, 20 docenas de guantes. Em, Probablemente mucho de esto ya habría sido ni siquiera para ella, sino probablemente algunas cosas habrían sido originalmente para la hermana. Pero a pesar de que ella llegó con todo esto y nosotros diríamos, no, pues qué cantidad, para la corte de Viena era insignificante lo que traía la futura emperatriz como Juan. Bien, la boda entre Sisi y Francisco José se celebró el 24 de abril en la tarde en la iglesia de los Agustinos. Y ahí termina el cuento que si bien yo no diría era de hadas y empieza la pesadilla. Ella era hermosa, hermosa, hermosa. Era hermosa física y espiritualmente. Era un ser luminoso, era una muchacha alegre, era una muchacha cariñosa, era un ser carismático. Y este matrimonio la quebró. Y no en dos pedazos, en muchos más. Él eh, estaba fascinado, ella estaba agotada, psicológica y mentalmente agotada. Tan solo tener que pararse ante la mirada de todas las personas que desfilaban para rendirle pleitesía. Saber, y en esto le pasó lo mismo que a María Antonieta, que todos los que se paraban en los corrillos cuchicheaban de lo inadecuada de la novia, de lo campechana, de lo falta de lugar. Y esto se traduce en el orden de la mirada. Y ojo lo que voy a decir. Sí, si hubiera parado altivamente, los hubiera mirado por encima del hombro, ¿sí? Ella había salido ganando, pero ella no era esa persona. Ella era una persona dulce, cálida, y en esa época, en ese entorno social, esa falta de distancia social jugó en contra suya, porque les dio a los otros, que eran personas, pues hoy diríamos muy snob, la posibilidad de plantearse por encima de ella. ¿Sí? Ella era muy joven y estaba muy sola. A uno en la vida, la persona, la primera persona que uno espera que lo respalde en la vida y que le dé piso en la vida es la mamá. Bueno, la mamá y el papá se supone, pero sobre todo la mamá.
que es la que en este momento la puede acompañar. Ambos padres le dan a un soporte, pero la mamá siempre se sintió inferior a sus hermanas. Entonces, cuando la hermana más fuerte reclamó la presa, la mamá de Sisi lo que hizo fue abrir la mano y cedérsela. Lo que tu tía diga, como tu tía diga, cuando haga lo que su tía diga, ta, 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 ta. Y ella, tan joven, tan frágil, quedó perdida en ese entorno. Se dice que fue tal el ataque de pánico que le dio, no podía respirar y que se tuvo que encerrar en una sala a llorar. No, además sentir que ese tipo no es el que te gusta, no es el que estás enamorado, pues y por la noche te tienes que acostar con él. Es una cosa horrible, ¿sí? Y fue una cosa tan horrible que esa noche no se consumó el matrimonio. Y el que no se consumara el matrimonio esa noche fue otro Henry para Sisi, parecido a lo que le pasó a María Antonieta. María Antonieta sufrió horrores, porque María Antonieta llegó a Francia y ella caminaba y todos decían la austríaca, la austríaca, la austríaca. O sea, fue horrible. Bien, eh, Sisi tuvo 4 hijos. Su hija menor es María Valeria. María Valeria fue la única hija con la que Sisi tuvo una relación íntima, profunda y absolutamente, digamos, más satisfactoria. Y ella le escribe a María Valeria, ¿sí? Para hablarle de lo que le ocurrió ese día y le cuenta lo siguiente. El matrimonio es una institución absurda. Te venden a los 15 años cuando todavía eres muy niña y te obligan a hacer un juramento que no entiendes y del que te arrepientes durante 30 años o aún más, pero que ya no puedes romper. Bien. eh, Esa noche, como les digo, la primera noche fue imposible consumar el matrimonio. Ella no estaba en condiciones de tener este tipo de intimidad con Francisco José. Pero después de consumar el matrimonio, que fue 3 días después de la boda, o sea, se demoraron 3 días. La corte entera murmuró, musitó y no fue a más porque Francisco José no se los permitía. Si el emperador tan perfecto, tan hermoso, tan significativo no había podido consumar el matrimonio era porque la bestezuela alemana con la que se había casado era impropia, ¿sí? ¿Cómo así que el emperador no podía consumar el matrimonio simplemente porque la novia estaba llorando? Porque la novia tenía un ataque de pánico. Y cuando ya finalmente se consumó el matrimonio, la sentaron en el desayuno la mamá y la suegra para que les describiera detalladamente cómo había sido esa pérdida de la virginidad. Ella, que ya estaba bastante traumatizada, terminó de estarlo, ¿no? Obviamente ninguna de las dos mujeres mayores estaba preocupada por si sí le había ido bien, si se había sentido cómoda, si había estado satisfecha, no, para nada. En esa época, lo último que se espera es que una mujer esté sexualmente satisfecha. La sexualidad es simplemente para las mujeres el medio de concebir hijos, preferiblemente varones, en una lógica absurda de la humanidad por la cual solo quieren hijos hombres. Yo no sé cómo iban a hacer después para hombres con hombres tener hijos, porque una, una, un desprecio de la feminidad absoluto.
Ah, sí, se pensaba además que si la mujer no daba un varón era culpa de la mujer. ¿Ah? Sí, eh, sí, sí, porque se pensaba que eran las mujeres las que determinaban el género, para el sexo, para ver qué son los hombres, ¿no? Ahora, no, lo que querían saber era si funcionó, porque una reina, una emperatriz, es una incubadora, fundamentalmente. La función es parir. Y como les digo, parir hijos varones. Para ella, este matrimonio supuso un proceso de ruptura de su personalidad, o sea, un desdoblamiento. Ella sintió con total claridad que la emperatriz era un, un personaje que ella interpretaba, que ella encarnaba. Y la emperatriz es un personaje terriblemente odioso para Sisi, que tiene que comportarse no como quiere, sino como le es impuesto, que tiene que figurar de acuerdo con unas normas, establecer unas grandes distancias emocionales y sociales con las personas, y es una figura a la que le está negado todo lo que Sisi es. Toda su naturalidad, toda su efervescencia, toda su alegría, toda su vida en el espacio abierto, en el aire libre, todo está cerrado. De un día para otro, su círculo cercano desaparece. Obvio, queda la mamá, queda la tía, pero la mamá y la tía no son cercanas. Son dos figuras que la atenazan y que están allí mayoritariamente para reprobarla, para decirle todo el tiempo que está equivocada, que lo que hizo no era correcto. Es horrible. Ella no puede decidir nada, ella no puede decidir cómo se quiere vestir, ella no puede decidir qué quiere comer, porque los protocolos de la corte ya han determinado todas las formas de comportamiento que se deben llevar a cabo. Y esas reglas parecen no terminar nunca. Voy a hacer un descansito de 2 minuticos y ya seguimos. Allí